Habíamos visto, yo creo que no va. Bueno, habíamos visto el manejo de un arreglo unidimensional. Este es un arreglo unidimensional. ¿Por qué es unidimensional? Pues porque para ubicar un elemento, por ejemplo, el 5, nada más le tenemos que dar una sola dimensión, una sola posición. Con una sola posición es suficiente para ubicar un elemento. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio, pero utilizando un arreglo. Ah, caray, no lo puse por aquí. Creo que no lo puse. Bueno, vamos a hacer una aplicación para manipular un arreglo unidimensional. Lo voy a escribir aquí rápidamente, creí que ya lo había puesto. Hola, buenas tardes. Un arreglo bidimensional que comúnmente se le llama matriz, ¿sí? Bueno, vamos a sus elementos, sumarlos y mostrar el primer y último elemento. Ok, bueno, dejen aquí para que quede registrado. Hoy estamos es miércoles 4. ¿Sí, verdad? Muy bien, entonces así va a quedar. Se supone que ya lo debía tener ahí, pero no sé por qué no lo puse. Bueno, entonces vamos a recordar lo que es un arreglo bidimensional y por qué se llama así. Hacía yo la comparación con el arreglo unidimensional, en donde lo podemos ver como una lista de datos y cada elemento podemos accederlo a través de un solo subíndice. Bueno, ¿qué pasa con el arreglo bidimensional? Pues que es una tabla de datos. Una tabla de datos, y se llama bidimensional porque para ubicar un elemento necesitamos decirle dos posiciones, uno por cada dimensión. Entonces voy a poner aquí un pequeño arreglo bidimensional, digamos así, de este tamaño. Bueno, así. Hasta ahí, ¿sí? Entonces, cada cuadrito es un elemento del arreglo y es bidimensional porque tiene una dimensión por un lado, digamos por el lado izquierdo, y otra dimensión por arriba, lo podemos ver así. Y cada dimensión empieza con el 0, o sea, 0, 1, 2, 3. Y esta dimensión también empieza del 0. Y entonces, para ubicar un elemento, digamos, es un elemento que yo tuviera aquí, no sé, un 7. ¿Cómo le hacemos para ubicarlo? Pues necesitamos indicar dos posiciones. Está en verde, vamos a ponerlo así. Necesitamos ponerle dos posiciones. Para ubicar suponiendo que mi arreglo se llamara datos como el anterior, un nombre genérico que estoy usando, se llama datos el arreglo. Entonces, para ubicar ese 7, tendríamos que hacerlo a través de dos subíndices. ¿Cuál va primero? Si ubicamos este 7, está en la posición 1, 4. Pero ¿por qué no puede ser en la 4, 1? O sea, el orden de las posiciones puede ser cualquiera de los dos, pero tenemos que ponernos de acuerdo en cuál vamos a usar. Y el que usa normalmente el componente de Java que vamos a utilizar para la interfaz visual, y en general en matemáticas, la primera dimensión son los renglones y la segunda dimensión son las columnas. Entonces, eso lo vamos a, aunque puede ser al revés, si es correcto, tenemos que hacerlo de una sola manera para no confundirnos. Entonces, la primera dimensión
porque son dos, ¿verdad? Por eso es bidimensional. Van a ser los renglones. Y la segunda dimensión van a ser las columnas. Ese es digamos, el estándar que vamos a manejar. No porque, insisto, no porque sea la única forma correcta, sino que hay que acordarlo de alguna de las dos formas, porque si cada quien lo va a hacer a su manera, pues luego no nos vamos a entender o va a haber muchas confusiones. Bueno, entonces, de acuerdo a esto que acabo de poner, ¿de qué tamaño es mi arreglo datos? ¿De cuánto por cuánto? De 4 por 6, ¿sí? Porque son 4 renglones y 6 columnas. Nada más que hay que acordarse, y empiezan a numerarse del 0 cada una de las dimensiones. Si alguien dice, no, yo lo veo esto como que es de 6 por 4, y está bien, 6 por 4 es correcto, pero a la hora de hacer procesos con la matriz, pues si uno lo va a hacer renglón columna y el otro columna renglón, pues no va a coincidir y no, los resultados van a ser muy confusos. Entonces, así, nosotros, aunque la otra forma sea correcta, nosotros lo vamos a manejar siempre así. Bueno, entonces ya una vez dicho eso, ahora sí podemos indicar aquí cuál es la posición de ese elemento. Va primero el renglón y luego la columna. ¿Cuál es el ejemplo típico de una tabla? Pues, digamos el Excel. El Excel es una tabla, es un arreglo bidimensional, pero súper recontra, pues, complejo, ¿verdad? Tiene muchas cosas cada celda. Aquí nosotros estamos haciendo algo con tipos primitivos. Bueno, entonces, ¿cómo indicamos la posición? Primero el renglón 4 y en algunos lenguajes lo manejan así. ¿Qué hice ahí? Lo quiero poner aquí mismo. 4,6 igual a 7. Aquí lo que le estamos diciendo es que el elemento que está en el renglón 4 y la columna, no es la columna 6, es la columna, estoy mal aquí, ¿verdad? Es renglón 1 y columna 4. Le estaba poniendo la dimensión. Entonces, renglón 1, columna 4, ahí está un 7. Bueno, pero si recordamos, Java no lo maneja, la sintaxis, no la maneja así. Entonces, lo maneja de esta manera, ¿no? Lo maneja así. Cada dimensión se ubica con un juego de corchetes y entonces aquí le estamos diciendo que la primera dimensión corresponde a un 1, que es el renglón, la segunda dimensión corresponde a un 4, que es la columna. Y ahí está el 7. El dato es el 7, el 1, 4 es la posición. Y como igual de la misma manera que acá cuando recorremos un arreglo unidimensional utilizamos un ciclo, acá vamos a utilizar 2 ciclos para recorrer una matriz, para recorrerla totalmente. No siempre se tiene que recorrer toda, pero muchas veces hay que recorrer toda la matriz. Y entonces, ya ven que yo utilicé por costumbre, no solo mía, sino de mucha gente, utilicé la variable de control con nombre i para recorrer cada renglón, cada elemento del arreglo unidimensional. La i va avanzando del 0, 1, 2, 3. Bueno, acá voy a necesitar 2 variables porque son 2 ciclos. El primer ciclo, vamos a ponerlo en este color. El primer ciclo, digamos que va a recorrer los renglones de esta manera. Y el segundo ciclo va a recorrer las columnas de esta manera. ¿Sí? Y como son 2 ciclos, cada uno debe tener su variable de control. Y pues los nombres que yo voy a usar para esas variables, en este caso, van a ser la R de renglón y la C de columna. ¿Sí? Entonces, necesito un ciclo que recorra los renglones y otro ciclo que recorra las columnas. Pero si nosotros analizamos, la idea de los 2 ciclos que estoy mencionando es que recorran cada elemento de la matriz, cada cuadrito que se ve ahí. Así es que si yo recorro los renglones, pues la R va a empezar de 0. El contador dentro del ciclo va a empezar del 0. Para cuando la R vale 0, la C va a empezar del 0 y va a terminar en 5, en este ejemplo. Entonces, luego, cuando la R vale 1, la C otra vez va a empezar del 0 y terminar en 5. Cada valor de R, la C va a empezar de 0 y termina en 5. Entonces,
quiere decir que el número de veces que se va a repetir el ciclo de las columnas es igual que el número de renglones. Si yo tengo 4 renglones, tengo que ejecutar 4 veces el ciclo de las columnas. Eso hace que el segundo ciclo esté dentro del primero. El primero me va a contar los renglones y por cada renglón necesito un ciclo para las columnas. Por eso el segundo ciclo va a estar dentro. Es lo que se llama ciclos anidados. Ahora, yo podría recorrerlo al revés. Yo podría recorrer primero las columnas por columna. El recorrido que dije ahorita es por renglón. Va llenándose o va recorriéndose horizontalmente. Cada renglón, las columnas empiezan de cero. Pero se puede hacer un recorrido también por columna. Si yo recorro por columna, entonces el ciclo que manda, digamos, va a ser el de las columnas y por cada valor de la C, la R va a empezar de 0 y va a terminar en 3. Haría este recorrido así, luego así y así, ¿verdad? Hace recorrido por columna. ¿Cuál de los dos es mejor? No, pues cualquiera, dependiendo de lo que voy a hacer. Habrá situaciones en donde sea indistinto cualquiera de los dos, usar cualquiera de los dos, pero habrá situaciones específicas donde tenga que ser por columna o tenga que ser por renglón. Si no nos dice, no hay alguna razón para hacerlo por columna, normalmente lo vamos a hacer por renglón. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, pues empezar nuestro código. Vamos a crear un arreglo, le vamos a preguntar al usuario cuántos renglones, cuántas columnas va a tener, lo vamos a llenar de datos y luego vamos a hacer algunas operaciones muy simples, como una suma, mostrar un elemento, pues el primero, el último. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Voy a crear un proyecto. A ver, creamos un proyecto que se va a llamar aplicación matriz. PB 2024-09-04, aplicación matriz. Ahí está. Bueno, entonces, la idea es preguntarle al usuario cuántos renglones y cuántas columnas va a tener. Y luego, para no pedir los datos así uno por uno al usuario, los vamos a generar aleatoriamente. Por lo tanto, necesitamos dos librerías. La del scan y la del random. Vamos a agregar de una vez las dos. El escáner para pedir renglón y columna y el random para generar los datos aleatorios. Entonces aquí sería scanner, una variable, yo le pongo teclado, igual a new scanner y le pasamos como parámetro el system in, la entrada estándar de Java. Luego vamos ahora a agregar el random, un nombre de variable, new random. Vean cómo estas librerías, cómo se crean las variables de una manera muy similar. Es diferente a cuando creamos una variable de tipo entero o de tipo doble. Muy bien, entonces, pues vamos voy a declarar algunas variables que ya inclusive, algunas ya las mencioné. Voy a declarar una variable para guardar el número de renglones que va a tener la matriz, otra el número de columnas. ¿Por qué de tipo entero? Pues porque yo le voy a preguntar al usuario cuántos renglones va a tener y ese es un valor entero, el número de renglones, el número de columnas también. Y bueno, de una vez voy a declarar la R y la C que dije que voy a utilizar para recorrer los ciclos de renglones y columnas. Bueno, ya tenemos eso. Hay que agregar las librerías para que aquí ya no me marque error. Agrego la librería y ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a preguntar cuántos renglones va a tener la matriz. Número de renglones. Y eso lo vamos a pedir en la variable renglones. Entonces ya le diríamos, renglones es igual, teclado es un entero. Next int. Y luego vamos a pedir el número de columnas.
Fíjense, yo cuando en fundamentos y cuando estábamos viendo lo de las matrices, si se acuerdan, los que llevan conmigo, yo hice una sugerencia, que las pruebas que se hicieran con las matrices no fueran de matrices cuadradas. Las cuadradas son las que tienen el mismo número de renglones que de columnas. Y les decía que no era conveniente porque uno de los errores más recurrentes en el manejo de la regla en general son pues el uso de los subíndices. Y en el caso de la matriz, pues los, digamos, errores más recurrentes son el recorrido de las dos dimensiones. Entonces, a veces hacemos el recorrido al revés y no nos damos cuenta que hay un error porque probamos con renglones y columnas del mismo valor. Entonces, por eso yo casi siempre pruebo en una matriz que sea renglones y columnas de valores diferentes. Acá lo puse de 4 por 6. Bueno, número de columnas, columnas es igual a, bueno, le pedimos ahora otro entero. Ya tenemos cuántos renglones y columnas va a tener nuestra matriz. Ya podemos crear esa matriz. El arreglo bidimensional, que es, pues de manera más concreta, más compacta, le llamamos matriz. Le voy a llamar datos, como dice aquí en el ejemplo. Entonces, ¿cómo se crea un arreglo bidimensional? Pues es muy parecido al unidimensional, ¿no? Se pone el tipo de dato. Vamos a manejarlo como con decimales. Va a ser doble. Luego, por cada dimensión que va a tener el arreglo, porque aquí repasamos el unidimensional y ahorita estamos con el bidimensional o matriz, pero puede haber un arreglo de 3 dimensiones, de 4, de muchas dimensiones. Ya cada vez que aumentan las dimensiones, pues como que se nos complica más entender cómo manejar ese arreglo. Pero aquí pues son 2 dimensiones, se pone un juego de corchetes por cada dimensión. Después el nombre del arreglo. Y luego, aquí pondríamos el número de renglones. El número que ponga aquí es el número de renglones que va a tener nuestra matriz. Bueno, eso lo tenemos en la variable renglones. Y el número de columnas, ¿en dónde lo tenemos? Pues en la variable columna, ¿sí? Bueno, ya una vez que tenemos creado el arreglo, pues sí tiene datos, pero puros ceros, porque son numéricos. El siguiente paso sería asignarle valores, pero en lugar de pedírselos al usuario, los vamos a generar aleatoriamente. Ahora, para generar un valor en cada celda, en cada cuadrito, necesitamos recorrer nuevamente, bueno, no nuevamente, necesitamos recorrer toda la matriz. Y ahí es donde vamos a usar los 2 ciclos. El ciclo de los renglones, de las columnas. Ahorita, como se trata de ponerle datos a cada celda, pues da lo mismo recorrer por renglón que por columna. Y dijimos que en esos casos, pues normalmente lo vamos a hacer por renglón. Es lo más habitual. Bueno, entonces, vamos a decirle aquí. Asignamos un valor a cada elemento, ¿sí? De la matriz. Y le vamos a indicar aquí que es un recorrido por renglón. Bien, recorrido por renglón. Entonces, ahí vamos a poner nuestro primer ciclo. Nuestro primer ciclo, un for. Vamos a utilizar la variable de control R. La R, vean que empieza de 0. El primer renglón siempre va a ser el 0, igual la primera columna. Pero ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta 4? ¿Cuál es el último número de renglón? El 3. Pero bueno, aquí no podemos decir que hasta 3 porque pues no todas las matrices van a ser de 4 renglones. Precisamente por eso le preguntamos al usuario en una variable, el número de renglones, ¿verdad? Entonces aquí la R, ¿hasta dónde tiene que llegar? Hasta renglones, pero menos 1, ¿verdad? Porque renglones, en este ejemplo, vale 4, pero no debe llegar hasta el 4, debe llegar hasta el 3. Puede ser menor o igual que renglones menos 1, o más compacto, menor que renglones.
Al ponerle menor, no va a llegar al número de renglones, va a llegar uno antes. Luego aquí ya le ponemos así, ¿verdad? Bueno, y aquí es donde entra en acción el segundo ciclo, porque por cada renglón yo necesito otro ciclo. Para el renglón 0 necesito un ciclo para las columnas. Para el renglón 1 necesito otro ciclo. Entonces por eso el segundo ciclo va dentro del primero, para que se repita con cada renglón. Bueno, entonces aquí lo ponemos así. No agregamos llaves porque este for solamente va a haber este otro for. Bueno, aquí vamos a usar la columna. ¿Y hasta dónde va a llegar la columna? Hasta, en este ejemplo, la variable columnas vale 6, en este ejemplo. Y debe llegar hasta dónde? Hasta el 5, ¿no? Por lo tanto, aquí va a ser menor que columnas. Y luego ya ponemos esto, ¿sí? Bueno. Y ahí, en esta parte donde está ahorita el cursor, ¿cuántas veces va a pasar por ahí? Va a pasar, suponiendo este ejemplo, esto es para cualquier número de renglones y columnas, pero suponiendo este ejemplo, este ciclo se va a repetir 4 veces, el de los renglones, porque son 4 renglones. Por cada uno se va a repetir 6 veces. Por eso, el total va a ser 4 por 6, 24. Y son el número de elementos de nuestra matriz, 24 elementos. Y cada vuelta que den los ciclos, la R y la C van a ir cambiando. Y ese cambio lo aprovechamos para ubicar en esa posición un valor. Entonces le vamos a decir, datos, renglón, lo que valga la R en ese momento, lo que valga la C en este momento, va a ser igual a azar punto next int, ¿sí? Nada más que quiero poner datos, como son de tipo doble, si los genero enteros no hay problema, pero quiero generar datos que tengan un entero y un decimal, ¿sí? Entonces, aparentemente utilizará el next doble, pero el next doble ya ven que nos pone muchos decimales. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a generar números entre 10 y 99. Entre 10 y 99. Y luego lo voy a dividir entre 10. Lo voy a dividir entre 10 y eso ya me va a generar un decimal. Entonces, vamos a decirle, genera un número entre 10 y 99, o sea, va a ser del 10 al 100. No llega hasta el 100, llega hasta el 99. Y divídelo entre 10.0 para que consideres decimales. Y ya está ahí. Entonces, este doble ciclo va a recorrer toda la matriz y en cada elemento, conforme vayan avanzando la R y la C, pues va a ir poniendo un número aleatorio diferente. Y ese número aleatorio va a estar entre 1.0 y 9.9. Ok, bueno, ya creamos la matriz y le pusimos datos. Podemos probarlo. Y le digo, por ejemplo, 4 por 6, para seguir este ejemplo. Y no pasa nada, pues porque todo está en memoria. Le dijimos que crear el arreglo y luego que llenara de datos, pero pues no vemos nada. Así es que antes de pensar en qué hacer con los datos de la matriz, pues vamos a mostrarlo para que el usuario sepa qué fue lo que se creó. Ok, bueno, entonces aquí le voy a decir, ahora vamos a mostrar todos los elementos de la matriz. Y para eso necesito los dos ciclos, otra vez, porque estos dos primeros ciclos fue para crear, poner un dato en cada celda. Y ahora este nuevo recorrido va a ser para mostrarlo en la consola, con un sistema. Bueno, yo podría copiar estos dos, porque pues, van a ser los mismos recorridos. Así. ¿En dónde te dio error? A ver. Ponle ahí renglones. A ver, es que vamos a ver los ciclos. ¿Eh?
Ah, no hace nada porque no hemos puesto nada, no hemos mostrado nada. Sí lo hace, pero lo hace en memoria. A ver, ahí R igual 0, R menor que renglones. A ver, renglones, columnas, renglones, columnas. Es que le pusiste punto y coma ahí en el ciclo. Entonces, si le pones, acuérdense que si le ponen punto y coma aquí, si le ponen punto y coma aquí, pues el ciclo se termina ahí y esto ya no es parte del ciclo. Hay que quitar los puntos y comas, ¿sí? Al poner punto y coma, la R y la C ya no las conoce. A ver, no sé si ya no te marcó error. Ok, bueno. A ver, jóvenes. Ahí, yo sé que está ahorita muy directo, muy fácil poner renglones y columnas, pero como estamos en repaso, yo lo quiero hacer a través de la propiedad del arreglo. Ya ven que por acá dijimos que hay una propiedad que tienen los arreglos que se llama len, que me dice cuántos elementos tiene. Entonces, yo quiero establecer estos límites de aquí. En lugar de la variable renglones, quiero usar el len del arreglo. Ok, bueno, entonces vamos a repasar por aquí. ¿Cuánto creen que valga? Vamos a bajar esto un poquito. ¿Cuánto creen que valga el punto len de este arreglo? O sea, datos.len, ¿cuánto vale? De este ejemplo que estoy poniendo. Vale 4, ¿sí? El len no me dice el número total de elementos del arreglo, me dice el tamaño de la primera dimensión. Lo que pasa es que cuando tengo una sola dimensión, pues coincide con el total de elementos. Si tengo una sola dimensión, el len me dice cuántos elementos tiene, porque es la única dimensión. Pero cuando tengo dos dimensiones, el len me dice nada más cuánto vale la primera dimensión, y en este caso vale 4, en este ejemplo. Vale 4, ¿sí? Entonces, si yo quiero acá sustituir lo que es la variable renglones, le pondría mejor datos.len. Renglones es correcto, pero estamos aquí pues recordando los conceptos. Entonces, datos.len me da el tamaño de la primera dimensión. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer para el tamaño de la segunda dimensión? La primera dimensión ya fue datos.len. ¿Y la segunda? ¿Cómo le hago? No, columnas está bien, pero no quiero usar columnas. Quiero usar con respecto a la propiedad len de la regla. Y entonces, pues, ¿en dónde encontramos la segunda dimensión, el tamaño de la segunda dimensión? Bueno, fíjense que Java me permite manejar arreglos bidimensionales o de más dimensiones, pero ahorita estamos con los bidimensionales, en donde el número de columnas de un renglón no tenga que ser el mismo siempre. Aquí, cada renglón, ¿cuántas columnas tiene? En este caso. Cada renglón. ¿Cuántas columnas tiene cada renglón? En este ejemplo. ¿No se ve ahí? ¿No se nota? No es capciosa. ¿Cuántos dijeron? Digan fuerte, así que se oiga. Total, si no es, pues decimos que no y buscamos cuál es la... Son 6, ¿no? El renglón 0 tiene 6 columnas, el renglón 1 tiene 6 columnas. Bueno, Java nos permite manejar arreglos, no sé para qué, pero sí nos permite, donde el primer renglón tenga 6 columnas, el segundo tenga 3, el tercero tenga 7. Pero bueno, no vamos a manejar ese tipo de arreglos. Pero sí, eso sirve para explicar por qué a través del número de columnas vamos a obtener la segunda dimensión. Nuestro arreglo se llama datos, ¿sí? Bueno, datos, subíndice 0, punto len. Este 0 me dice, es el primer elemento de la primera dimensión, el 0. O sea, el primer renglón. ¿Esto cuánto vale? Vale 6. Lo que me está indicando esta instrucción es que el renglón 0 tiene 6 elementos, tiene 6 columnas. Pero también el renglón 1, ¿cuántas columnas tiene?
¿Cuántas? 6. ¿Y el 2? Las mismas. O sea, podría usar cualquiera de ellas para saber cuál es el tamaño de la segunda dimensión. Y vean cómo el comportamiento de eso que estoy poniendo, del subíndice que estoy poniendo, es exactamente lo mismo que cuál variable. Este numerito es igualito que cuál variable. De acá. Esta secuencia 0, 1, 2, 3, ¿con cuál variable la estamos manejando? Con los renglones, ¿va? Entonces, esta es lo mismo que la R. Es exactamente lo mismo que la R. ¿Sí? Eso quiere decir que acá en el ciclo donde yo quiero poner, le podré decir que la C va a llegar hasta lo que diga datos subíndice R punto len. Cuando la R valga 0, va a ser el tamaño del renglón 0. Cuando la R valga 1, va a ser el tamaño del renglón 1, como lo tenemos acá. ¿Sí? Entonces ahí ya está recorriendo toda la matriz, pero sin necesidad de usar una variable como renglón y columna, porque no siempre vamos a tener esas variables. El arreglo por sí mismo sabe cuántos renglones y cuántas columnas tiene. Bueno, entonces ya después de esto, vamos a decirle que lo muestre, ¿no? System out, que lo muestre. Que muestre el elemento que está en el renglón R y la columna C. Aquí el cambio que hicimos fue que el recorrido, el límite de los renglones y las columnas los tomamos del mismo arreglo, no de unas variables aparte. Ok, entonces lo ejecutamos. Y le vamos a poner ahorita 4 y 6, que es el ejemplo que tenemos ahí en las notas. Y vean cómo deberían ser 24 datos. Y si los contamos, sí son 24. Pero no se ve como una matriz, ¿verdad? Pues se ven así. En memoria sí se guardan. Realmente sí es una matriz, pero la visualización que le estamos dando es como si fuera un arreglo unidimensional. ¿Cómo le hacemos para que esto se vea como una tabla en este ciclo? La idea es verlo como una tabla, una matriz. Entonces, bueno, tenemos que trabajar un poquito aquí con la salida. Lo primero que voy a hacer es, cada vez que termine un renglón, debe haber un brinco de línea. Nada más cuando termine un renglón, no en cada elemento. Bueno, entonces, eso lo voy a poner en el primer ciclo. El primer ciclo, ahorita solo ve una instrucción que es otro ciclo, pero le voy a agregar a ese primer ciclo una instrucción para que brinque de renglón. Entonces, como ya es una segunda instrucción, ese primer ciclo va a requerir un bloque de llaves. Entonces, voy a poner aquí la apertura de una llave, la voy a cerrar aquí. De momento, pues como que no era necesario porque nada más es una instrucción, pero es que le voy a agregar otra. Y esa otra instrucción es que brinque de línea. Cuando termine de poner los elementos de la columna del renglón 0, que brinque de línea. Se va al renglón 1, termina de poner los elementos de sus columnas y que brinque otra vez de línea. Cada vuelta que dé los renglones va a brincar de línea. Entonces aquí sería de esta manera. Y vamos a ver qué tanto mejoró. Me lo voy a probar. 3 renglones, no, bueno, ya 3 y 5. Vamos a ponerlo otra vez de 4 y 6, que es lo que estamos probando. 4 con 6. Y ven cómo ya cambió algo. A ver, ¿en qué cambió? Que me pone los elementos de un renglón y luego brinca. Otro renglón y brinca. Otro renglón y brinca y el último renglón. Entonces, ya me está separando por renglón. Ahora lo que falta es que lo que esté en un mismo renglón no me brinque de línea en cada elemento, sino que lo ponga seguido. ¿Qué cambio tendré que hacer para que lo ponga en el mismo renglón?
Pues en esta salida le estamos diciendo que ponga prin ln, por eso cada vez que pone un elemento brinca de renglón. Ah, bueno, le quito el ln para que nada más lo ponga y no brinque de renglón. Quiero que brinque de renglón cuando termine un renglón, no en cada dato. Entonces lo probamos así. Le digo 4 renglones, 6 columnas, y vean cómo pues ya se ven los 4 renglones y de alguna manera se ven las 6 columnas, pero se ven todas pegadas, ¿no? Se ve todo pegado. Aquí este es un número y luego aquí viene otro, pero están todos pegaditos. Lo que tenemos que hacer es, pues, poner una separación. Puede ser un tabulador, puede ser... yo a propósito, los números que generé, todos son parejitos de un entero y un decimal, para que se viera uniforme. Entonces, yo aquí le puedo decir que agregue en cada vez que muestre un elemento, que me ponga 2 espacios, por decir. De esta manera va a poner un número, como es print, no va a brincar de renglón, va a poner 2 espacios, luego va a poner otro elemento y 2 espacios, otro elemento. Entonces, esto ya debió haber mejorado. A ver, 4 renglones y 6 columnas. Y entonces, ahora sí ya se ve una matriz de 4 por 6. Y bueno, vamos a hacer una suma de los elementos, pero ahora quiero hacer el recorrido por columna. Hasta ahorita, tanto en la generación de los datos como en la salida, hicimos un recorrido por renglón. Por eso el primer ciclo se refiere a los renglones. Bueno, ahora lo que voy a hacer es esto. Vamos a hacer una suma de los elementos. Pero ahora el recorrido lo voy a hacer por columna. Al final de cuentas el resultado debe ser el mismo. Bueno. Recorrido por columna. Si vamos a hacer un recorrido por columna, va a ser así en este orden ahora. El primer ciclo, el que va a estar fuera, el que manda, va a ser el de las columnas. Y el que se va a repetir va a ser el de los renglones. Entonces, aquí sería un for. Columnas, desde la 0, ¿hasta dónde llega la columna? Acá hasta dónde llegó. Hasta datos r.len. Pero aquí, si le pongo datos r.len, ¿cómo vas a ver cuánto vale la R si aquí no está el ciclo de las R's? O sea, aquí la R, el valor que va a tomar es el último que ella ha dejado acá y nos va a causar problema. Acá sí estaba bien porque la R es el valor que toma en el primer ciclo. Aquí la R está siendo controlada por el primer ciclo y pues ahí va a tomar un valor, ¿verdad? Pero, acá, la R no sabemos cuánto vale en ese punto. Y ahí es donde, pues no puedo dejar la R porque me va a causar problema. Se supone que el segundo ciclo va a estar dentro del primero y va a ser el de los renglones. Este va a ser for R igual 0. Aquí sí no hay problema si le pongo R menor que datos.len, porque pues datos.len me va a dar siempre la primera dimensión y está bien porque estoy recorriendo los renglones. Bueno. Se supone que yo quiero sumar los elementos. A ver, entonces le voy a decir aquí, voy a declarar una variable que se va a llamar suma y que va a empezar en 0 porque ahí es donde voy a acumular. Bueno, entonces aquí lo que yo haría es suma es igual a suma más el elemento de datos que está en qué posición, en lo que diga la R y lo que diga la C. Y acá le pondría el valor de la suma. Ya cuando salió de los dos ciclos, le diría suma igual.
y pues ahí agrego la variable suma. Aparentemente aquí no hay problema porque nada más invertimos los ciclos. En lugar de que primero fuera renglones y luego columnas, como quiero hacer el recorrido por columna, ahora va primero columnas y luego renglones. Bueno, pero vamos a ver qué sucede ahí. Vamos a decirle de 4 por 6. Puede ser cualquier otro tamaño. Vean cómo me lanza un error. Me lanza un error y me dice que está en el renglón 53. Y aquí está el renglón 53, es donde les dije que iba a haber problema. ¿Por qué? Porque la R en este punto no sabemos cuánto vale porque el valor que va a tomar la R va a ser hasta el segundo ciclo. Por lo tanto, la primera vez aquí no sabemos cuánto vale. Y tomó el valor con el que se quedó en el último recorrido de los ciclos. Bueno, entonces, ¿cómo? A ver, dijimos que todos los renglones tienen las mismas columnas, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el único renglón que estamos seguros que va a tener la matriz? ¿Cuál es el valor menor, el tamaño más pequeño de una matriz? Puede ser 0, pero aquí no estamos considerando 0. ¿Cuál sería el tamaño menor? ¿De cuánto por cuánto? 1 por 1. Que se oiga fuerte. 1 por 1. ¿Sí? De 1 por 1. Y quiere decir que por lo menos va a tener el renglón 0 y la columna 0. Ya no estamos seguros si va a tener el renglón 1, la columna 1, porque no sé qué tamaño me va a dar el usuario, pero mínimo me tiene que dar de 1 por 1. Por lo tanto, la matriz siempre va a tener el renglón 0 y siempre va a tener la columna 0. Así es que, pues aquí en lugar de ponerle datos R, le vamos a poner datos 0. ¿Sí? Y entonces ya nos puede, si lo ejecutamos, le digo de 4 por 6. Y ya entonces ya me da la suma, que por cierto le voy a poner aquí un brinco de línea. Para checar que realmente sí está sumando todos los elementos, les voy a pedir por favor que voy a hacer una matriz de 3 por 2. ¿Sí? Esta es la matriz de 3 por 2. Y la suma, como el recorrido lo hicimos por columna, alguien por favor suma estos 6 valores. A ver si me da lo que dice ahí. Para comprobar que sí está recorriendo todos los elementos de la matriz. ¿Sí da? Sí. Ok, bueno. Ya ahorita le podemos decir aquí, pues va a ser de 15 renglones por 40 columnas, por ejemplo. Y ya me tiene que poner aquí está, todos los renglones, todas sus columnas, la suma. Y ya por último, vamos a mostrar el primer y el último elemento. A ver, le vamos a decir, system. Primer elemento. ¿En dónde está ubicado el primer elemento? Ese está fácil. ¿En qué posición? En la 0, 0, ¿no? Entonces le di datos, subíndice renglón 0, subíndice columna 0. Ahí está el primer dato, ¿sí? ¿Y dónde está el último dato? Aquí ya vimos que sería en el 3, 5, ¿verdad? Pero bueno, porque ahí el renglón es 4 y las columnas son 6. Pero acá en el código, pues el renglón y las columnas son variables. Bueno, ¿cómo llegaremos al último elemento? Último elemento. Datos y qué subíndice le vamos a poner. Ni modo de ponerle aquí 3, 5, ¿verdad? 3, 5 estaría bien si siempre el arreglo fuera de 4 por 6, pero aquí es variable. Tenemos que ponerlo en función de len. Sí puedo usar las variables renglones y columnas, pero ahorita estamos repasando qué quiere decir el len. Entonces, ¿dónde está ubicado el último renglón? Con len.
Aquí datos len vale 4, pero el último renglón sabemos que es 1 antes, ¿no? Entonces, la última posición del renglón, o el último renglón, está en la posición datos len menos 1. Entonces vamos a ponerle aquí datos.len menos 1. Si le pusiéramos datos len, quisiera ir a la posición 4 y el renglón 4 no existe y me va a lanzar una excepción. Bueno, y la columna, ¿cómo le hago para la columna? Lo voy a poner acá abajo. ¿Cómo le hago para saber cuál es la última columna? A ver, con esto nos puede ayudar. Datos, corchetes, cualquier renglón me da el número de columnas. Obviamente que le tengo que quitar uno porque va a llegar hasta, en este caso llegará hasta 5. ¿Sí? Pero ¿a cuál renglón me voy a referir? Cuando estaba en el ciclo, tenía la duda de si era el 0 o si era la R. Pero aquí ni siquiera estoy en un ciclo. Entonces, pero yo sé que el renglón 0 siempre va a existir. Entonces aquí le pondría datos, renglón 0, punto, len, menos 1. Datos len me da el número de renglones. Le quito 1 para que llegue hasta el 3 nada más, o hasta 1 antes. Y datos 0.len me daría 6 en este ejemplo. Pero quiero que llegue hasta el 5 porque es la última columna. Entonces ahí quedó. A ver, vamos a probarlo. Le voy a poner de 4 por 6. Ahí está, de 4 por 6. El último elemento es el 8.7. Aquí está el 8.7. Pero pues debe funcionar para cualquier tamaño. Es más, de 1 por 1. Pues de 1 por 1, el primero y el último es el mismo. O si le digo de 50 por 200. Hasta una matriz de 50 por 200. ¿El último dónde estará? Pues está hasta acá, el último. Es la posición 49, o bueno, 49 y 199. Es el 8.0. Vamos a ver si es cierto. Acá me debe decir que es el 8.0. Y el primero, pues es el que está en el 00. El primero es el 6.6. ¿Sí? Bueno. Este fue un repaso muy rápido de cómo manipular, cómo manejar un arreglo bidimensional. En algún momento de algún ejercicio vamos a regresar a esto porque vamos a utilizar un arreglo bidimensional, ya en algún ejercicio. ¿Sí? Bueno, dejen,